integrante de la Comisión de Justicia del Congreso, que está en nuestros estudios. Bienvenida, congresista, un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está, don Raúl? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, pues hay varios temas, sin duda. Uno primero, que tiene que ver primero con los incidentes dolorosos que han ocurrido el día de ayer en el centro comercial del Huequito, del centro de Lima, pero que un poco traen a la memoria lo mismo que ha ocurrido con el traslado o, en fin, desaparición de la parada, y toda una serie de acciones que siempre se vienen realizando en procura de, como se señala, tener una ciudad más o menos moderna y armada. Sin embargo, el problema es mucho más, supongo, de fondo, ¿no es cierto? Porque la informalidad no solamente se presenta entre los ambulantes, la informalidad está entrando por todos los niveles. Y en todo caso, ¿qué acción municipal y qué acción, en fin, del Perú oficial debe realizarse para ir logrando que haya, pues, instalaciones decorosas, pero que permitan que la gente trabaje? Porque si vamos a combatir la informalidad y al mismo tiempo vemos que aumenta la delincuencia, ahí hay una contradicción que simplemente nos lleva del fuego al fuego, de la granada a la granada. No veo mucho sentido al respecto. En su perspectiva, sobre todo de una dama pues combativa y con claras ideas sociales, me gustaría escuchar su opinión. Mire, don Raúl, en general lo anotaba Hernando de Soto, a quien no tiene mucha afiliación ideológica con lo que yo pienso, ¿no? Que la visión que trata de dividir la sociedad o a los trabajadores entre informales y formales, y dentro de los informales entre ilegales y en proceso de legalización, y en general crea una serie de divisiones, si bien jurídicamente tiene algún basamento, en términos estructurales, como usted bien lo anota perspicazmente, no lo tiene tanto, ¿no? Porque el proceso de formalización tiene que responder pues a un proceso de articulación productiva, auspicioso. Así es. No puedes solamente tratar la receta jurídica y dejando a libre albedrío, es decir, a la indigencia a gente que lucha por sobrevivir. En el caso que estamos comentando, por ejemplo, en el caso del famoso Huequito de ayer, en primer lugar, ¿dónde, no? De hecho, el tratamiento de la informalidad implica también la apuesta a un desarrollo urbano armónico y a contextos mucho más homogéneos en el desarrollo de la ciudad. Entonces, por ejemplo, Huequito, yo por lo menos pienso que su ubicación, don Raúl, es altamente cuestionable, ¿no? Está a una cuadra al frente de la Corte Superior de Justicia de Lima, a una cuadra del establecimiento penitenciario San Jorge, a 3 cuadras de la Plaza San Martín. O sea, está en el corazón del centro de la ciudad. Y muy cerca del Huecazo, digamos. Es muy cerca del Huecazo, ¿no? Y entonces, aquí, de hecho, hay un parámetro en que se confrontan, de un lado, intereses particulares. Los dueños, creo que son 50 propietarios del famoso Huequito, pero también de cómo actúa el Estado para tratar un desalojo. Porque el día de ayer uno no sabe cómo fueron realmente en términos cronológicos, como trabajamos los penalistas, los sucesos. Porque los muertos fueron en la conflagración entre los matones contratados por los propietarios y los comerciantes, y la policía ingresó después, como dice el Ministerio del Interior, o la policía actuó junto con los matones, lo cual obviamente demostraría todo un problema de naturaleza político de Estado, porque si no se puede hacer un desalojo con la autoridad pública legítimamente constituida y hay necesidad de recurrir a matones que funcionan con una lógica delincuencial, pues totalmente distinta de respetar los derechos básicos. Pero ese es el fenómeno congresista, que ahora una y otra parte, cada uno con su resolución judicial, sabe que eso no basta. Recurren en este caso pues así hay grupos que se alquilan y se venden así precisamente para ese tipo de acciones. Bueno. Y por ejemplo también no solamente en el centro de Lima, sino alrededor de la ciudad, las invasiones, ¿quiénes las promueven? ¿Cómo se saca un grupo de pobladores e ingresa otro? Con matones. Sí, hay núcleos de naturaleza mafiosa, delincuencial, que ya han hecho una práctica de ingreso. Y lo que vamos es que la dejamos existir. No solamente lo dejamos, sino lo institucionalizamos. Claro, ¿cómo pues la policía va a actuar junto con matones? No, o sea, no puede ser. Bueno, ahí está la diferencia entre lo formal y lo informal de lo que habla de Soto. Pues no es tan fácil. La formalidad hace uso de la informalidad y viceversa prácticamente en todos los campos, desde seguridad hasta minería, hasta uso de celulares, hasta lo que queramos.
Claro, pero la informalidad de la mafia no debería ser merituada, pues, o sea, un sistema jurídico basado en el Estado Social de Eso Derecho ya no. debe tener una policía eficiente. Además, Resulta a una asociación perversa. Además, don Raúl, la verdad es que la policía sí puede actuar más eficientemente. Yo conozco casos de intervención, por ejemplo, de la División de Operaciones Especiales de la Policía en Puno, en un levantamiento masivo de encarcelados, donde solo echando unas cuantas bombas lacrimógenas desde helicópteros se neutralizó la protesta interna de los presos. Entonces, una policía técnica, especializada, sí puede neutralizar cuando se planifican bien las cosas. Lo que ocurre es que acá se juntan a veces intereses patrimoniales, todos los comerciantes están mirando el horizonte del Día de la Madre y después el horizonte de Navidad, ¿no? Están por eso intentando ampliar plazos contractuales. Y siempre cuando no quieren salir, lo que dicen normalmente los comerciantes informales, déjame pasar Día de la Madre, 28 de julio, Navidad. Y el tema de fondo es que yo creo que en el caso de los comerciantes se impone, desde la lógica de la autoridad, una reubicación. Bueno, y además a un sitio donde haya usuarios, pues porque mandarlos al... Es lo que te iba a mencionar, el caso, por ejemplo, de las Malvinas, creo que quedó bastante claro, ¿no es cierto? Sí. Y por otra parte, volvemos al mismo tema. La tarea del Estado es promocional con respecto a la gente que necesita empleo. Esa es su obligación. No es cuestión de acabar con los desempleados. Y no acabar por la represión o la muerte, ¿no es cierto? Entonces, eso es la paz de los cementerios, don Raúl. Hay un ¿no? aspecto que creo que no se toma en cuenta, Rosa, y es que efectivamente hay mucho de la informalidad recoge a personas que no tienen otras alternativas, pero hay un tipo de informalidad que viene Totalmente sano, honesto, de acuerdo, que pero viene hay, de abajo, ¿no? pero hay otra que ya se enquistó, que quiere, que hace 20 años trabaja Y no se así, quiere mover. no se quiere mover, que facilísimo no pagar impuestos, que ya tienen 3, 4, 5, 6, 8 puestos a lo largo del centro de Lima en los que ninguno pagan nada. Y yo también estaría encantada de hacer negocios pero así, eso ¿no? no es correcto, ¿no es cierto? Esa informalidad que practica la cultura de la viveza y que no quiere pagar tributos y que creo que en el Hueco es la que ha funcionado, ¿ah? Por supuesto. Ha habido 5 tentativas de desalojo, ¿no? Y entonces, ¿por qué los propietarios, obviamente no está bien lo que han hecho, ni yo lo defiendo, han acudido hace unos meses a un incendio que todos los indicios hacen pensar de que era mano propietaria la que estaba detrás del incendio? Y uno de los que ha muerto era uno de los que perdió todo en el incendio. Entonces, ¿por qué tienen que apelar a incendios, a uso de hechizos, de armas? ¿Por qué? Porque no hay una coordinación adecuada de la policía con el Poder Judicial. No hay una planificación estratégica en zona que está en el corazón de la ciudad. No podemos tener, pues, amigos, áreas de delincuencia en zonas de carácter tan más... Bueno, no debe haber en ningún sitio, ¿no? Sí. Pero en este caso ya es el colmo, no podemos trabajar con Far West en el centro de la ciudad. Si a Zángaro funciona a la espalda del Poder Judicial. Por eso, pues, a Zángaro... Señor, a Zángaro debe... Es el símbolo. Señor, cuando estábamos en el colegio de abogados... Pesa más a Zángaro. Mire, cuando estábamos en el colegio de abogados, don Raúl, hicimos una campaña, ¿no?, contra el tinterillaje y contra Zángaro. Y recuerdo que cuando los abogados, la junta directiva con Walter Gutiérrez, íbamos con nuestra cinta, ¿no?, contra el tinterillaje, había tremendo rum rum y oposición de gente, pues, que vive, pues, de ese tinterillaje. Entonces, el hecho de asumir como normal lo que son hechos de naturaleza delictiva y no tener políticas públicas de prevención. Por ejemplo, yo siempre pregunto, ¿qué hace el fiscal de prevención del delito, señora? ¿Cómo es posible que se use armas como si fueran caramelos ya en el contexto de la violencia urbana? ¿Dónde está el control de armas, señor? Que a veces se dice que más bien es un comercio para la dación de permisos y en realidad no hay un seguimiento del control del uso indebido de armas en nuestro país. Pero si las autoridades mismas de nuestro país están recurriendo a esa informalidad criminal. Gerardo Tábara de Transparencia esta mañana, a propósito de otro tema, nos contaba que a propósito de lo de Ancash, en Tumbes ocurre algo similar, y él contaba su propia experiencia. Él ingresando a la sede del gobierno regional de Tumbes y en los pasillos gente vestida de civil pero con armas, y cuando él preguntaba de qué se trataba eran los chalecos del presidente regional, de las autoridades revolviendo a chalecos, a delincuentes. El congresista de Acción Popular por Tumbes
tiene que andar con chaleco en Tumbes porque está amenazado y tienen distintas estrategias para neutralizarlo. Vamos a dar una pausa, doctora, porque estamos en comunicación con Mitzi Macías de La Voz de América. Incidentes en una escuela en Pensilvania. Muy buenos días, Mitzi Macías, la escuchamos. Buenos días a todos los peruanos a través de Radio Programas del Perú. Sí, efectivamente, estamos manejando una noticia de último minuto sobre un apuñalamiento masivo en una escuela secundaria en los suburbios de Pensilvania. Aparentemente hay 20 heridos, de los cuales 4 de gravedad fueron trasladados en helicóptero. 2 de ellos, según informaron en el hospital local, se encuentran siendo intervenidos en la sala de operaciones, pero no se ha revelado más detalles sobre la situación. Sí, pero ¿qué fue? Digamos, un combate entre jóvenes, No, un ataque de... Todavía las autoridades... no se sabe todavía, las autoridades, como es costumbre, manejan con mucho cuidado la información. Solo se tiene conocimiento de que el atacante, probablemente un estudiante, un joven, ya se encuentra en custodia, pero no han revelado ni la edad ni la identidad de esta persona. Mitzi, no es un tipo de ataque común. Normalmente las noticias que recibimos son por arma de fuego, ¿no es cierto? Precisamente los comentarios que están viniendo a raíz de esta noticia es que ya no solamente están los jóvenes en las escuelas con peligro de un ataque con arma de fuego, como ha sido en los anteriores casos, sino también con un arma blanca. Probablemente, aunque no está confirmado, se trata de un cuchillo, y que el ataque se produjo en horas de la mañana. Primero empezó en una aula para luego proseguir con este ataque masivo en los pasillos de la escuela. Bueno, pues muchas gracias, Mitzi, por estos avances, y continuaremos en contacto. Eso ocurrió en la escuela secundaria Franklin, en Pensilvania, en la localidad de Mooresville, a 40 kilómetros al este de Pittsburgh. 20 acuchillados. Muy bien. Doña Rosa Mavila, habíamos quedado a mitad del camino. Lo que nos demuestra, don Raúl, que la violencia urbana no es prototipo solo de los países en desarrollo como el nuestro, sino que ahí tal vez hay todo un tema que hablar sobre la influencia de redes sociales, por ejemplo, en los estratos juveniles, en los países desarrollados. Mire cómo ya no usan armas, sino instrumentos punzocortantes. Y para matar con arma punzocortante se tiene que matar individualmente. O sea, el homicida ha tenido que ingresar 4 heridos de gravedad. Tener una sangre fría para acercarte a otro, quitarle la vida. Tenemos un problema. Se decía que en ciencia penal estamos evolucionando a los derechos patrimoniales, a los derechos que ponen por delante el desarrollo, y vamos dejando el clásico derecho penal de los delitos de sangre. Y parece que esto no es tan cierto, ¿no? O sea, los delitos de sangre en distintas modalidades y con distintas fisonomías tienden a reaparecer en un contexto de violencia en que el homicida o el agresor no tiene necesariamente un vínculo de naturaleza alguna con la víctima. Entonces el placer de la agresión per se, y aquí sí estamos ante una sociedad enferma, ¿no? Donde hay todo un problema de naturaleza psicológica. Una sociedad enferma y una dificultad de armar institucionalmente respuestas y encaminamientos progresivos. Claro, porque y también nada de el esto papel de tiene la solución familia, sino en varios años. El papel de la familia, don Raúl, que es central, ¿no? La escasa comunicación, la disfuncionalidad, por ejemplo, en la estructura de la relación padre-hijo, la inserción laboral de los padres que deja a los hijos en el contexto de la socialización entre pares jóvenes, y en ese estadio adolescente a veces se sobrevalora indebidamente la valentía que lleva a veces al asesinato, ¿no? Muchas gracias, congresista Rosa Mavila, por haber estado con nosotros. Vamos a continuar en varios temas, en realidad, de la actualidad política. Usted me señalaba, antes de iniciar el programa, que se aproxima un interesante, siempre no es que se aproxime, siempre está presente, latente, un interesante debate sobre nuestra constitucionalidad, por así decirlo. Claro, don Raúl, ha habido un enfrentamiento más o menos fuerte, pero con contenidos, entre Alberto Borea, que llevó la iniciativa de más de 60.000 ciudadanos, y Marta Chávez, sobre, por ejemplo, la legitimidad o no de origen de la última carta del 93.
pero también sobre la necesidad de debatir el tema del rol del Estado, los derechos sociales, es decir, la economía. No es que nos atrape solamente el pasado y el hecho pues irregular de tener una constitución inconstitucional, por así decirlo, sino que también necesitamos adecuaciones mirando las circunstancias de hoy y de futuro, ¿verdad? La sociedad está cambiando, ¿no? Vamos prontamente a ver todo eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señor. Buenos días. 8:51 de la mañana, vamos a hacer una pausa.